me voy a permitir presentarles a nuestro siguiente conferencista. Vamos a escuchar con mucho gusto al doctor Aníbal Pedro Santoro, psicoanalista argentino radicado en Miami y co-creador de la innovadora teoría ontopsiquis. El doctor obtuvo una máxima calificación y más de 20 años de investigación y creó junto con la doctora Claudia Ben Eschenburg una nueva escuela de psicoanálisis ontohumanista que identifica 10 tipos de personalidad con 56 combinaciones posibles. Su aportación más significativa es el descubrimiento del nomos, una instancia intrapsíquica autorreguladora que complementa el modelo freudiano tradicional, tema central de su tesis doctoral sobre los mecanismos culturales del maltrato infantil. Es coach ejecutivo y de equipo certificado por la Comunidad Internacional de Coaching de Londres, miembro de la Federación Internacional de Coaching y miembro activo de CEFAP, Asociación de Psicología Psicoanalítica del Sureste de Florida. Es fundador de la primera Asociación de Psicoanálisis Humanístico en México y director del Instituto IMPADEP. Autor de 5 libros especializados, incluyendo Ontopsiquis, obras completas. Es profesor de maestría en la Asociación de Psicoanálisis Humanista en México y de diplomados sobre teoría y la aplicación de Ontopsiquis en la Northern International University de California, Estados Unidos. Su filosofía ontohumanística revoluciona la comprensión de la personalidad. Si lo único en lo que somos iguales es en que todos somos diferentes, entonces ser diferentes es normal. Vamos a escucharlo en este momento con su conferencia Rescatar al ego, la terapéutica que falta ante la cultura. Bienvenido, Aníbal. Hola a todos, una vez más, Kaech, Adelina, gracias por la invitación. Como es costumbre, me gusta tocar los temas que no se tocan habitualmente. Lo que voy a dar hoy creo que pudiera llegar a abrir la puerta para que la gente piense otras cosas. Si volvemos atrás, dice rescatar el ego, la terapéutica que falta ante la cultura. Lo disruptivo, si se quiere, es el tema de rescatar al ego, porque vivimos en una sociedad que se la pasa diciéndonos ya bájale al ego, o luchas de egos, y un montón de cosas. Y no puedo olvidar el malestar en la cultura, no puedo olvidar cómo un Freud, creador del psicoanálisis, llega a Estados Unidos y dice, con Estados Unidos no se puede. ¿Y cómo puede ser que no se pueda si lo que descubre está en la base de todos? Me quedé pensando en, ¿y si el problema no está en el ego? Si el problema estuviera en pretender que no esté o que no se manifieste el ego. Ego, psicoanalíticamente hablando, el ego es el yo. Así que nos están pidiendo, bájale al ego, bájale a tu yo. Significa que no se presente tu yo porque yo, ante tu yo, no sé qué hacer con mi yo. O sea, no te puedo controlar. En ese juego de palabras me puse a investigar para que lo vean hasta dónde llegó la motivación. Terminé escribiendo abraza tu ego y crece con él. Entonces, ¿cómo es que termina haciéndose un libro sobre el ego cuando todos atacan al ego? O lo dejan como el resultado a ser formado o el producto de un proceso educativo. Hoy leía en LinkedIn un artículo que ataca directamente al constructivismo, que pretendiendo volver a la institucionalización vertical donde se reconozca el valor o el poder de la autoridad. Y flotamos un montón de cosas que ya no se trata solo de si la inteligencia artificial nos está quitando o no nos está quitando creatividad. Hay gente que cada vez se da más cuenta que el verdadero poder lo tienen ellas. Y hay una vieja frase que dice que una cosa es el poder que se ejerce y otra cosa es la autoridad, viendo a la autoridad como el poder legitimado por el otro. Entonces, eso dice, yo puedo llegar a vestir un uniforme militar, policial o demás, pero no soy autoridad. La represento siempre y cuando logre que tú te identifiques, te sientas protegido, veas el valor que tiene para ti lo que yo hago, pero si no, soy integrante de un cuerpo de poder que tras la idea de autoridad te atemorizo y te pido respétame. Y acá tenemos las bases que me llevaron a investigar este abraza tu ego y crece con él. Porque no puede ser
que haya surgido de la nada. Si vemos la introducción en la filmina que estuve planteando, dice, las escuelas sí construyeron marcos valiosos, pero parciales. Estoy evidenciando que distintos autores descubrieron distintas cosas y lo propusieron. Por eso lo parcial. Aplicados sin límites, desconocen la singularidad del paciente. Y acá sí estamos entrando en el tema, porque el subtítulo de Rescatar el ego es la terapéutica que falta ante la cultura. Claro, alguna vez, hará 4 o 5 conferencias atrás, llegué incluso a hablar de que pudiera llegar a ser una iatrogenia el tratar al paciente sin ver al paciente. Entonces vamos a hacer un recorrido por distintas escuelas, rescatando que cada uno vio algo real, para después terminar en esto que presentaste, Adelina, que es nuestra teoría ontopsiquis, donde hay 10 troncos principales, todos naturales y todos normales, más allá que la estadística lo quiera aceptar o no, y que esos 10 troncos principales se abren en 56 combinaciones, todas naturales y normales. Lo primero que tenemos que revisar en el consultorio, realidad versus realidad. Acá lo vamos a hacer directamente en el ámbito de lo que es la consulta, pero aplica a todas partes. ¿Qué le pasa al que llega a consulta cuando la teoría del analista no tiene lugar para lo que ese ser trae? Y acá tenemos un primer llamado de atención, porque yo recuerdo los Fleischmann cuando me formaron en México, gracias al Centro Leia, decía, el paciente llega con un dolor psíquico. Entonces, lo tuyo es poder recibirlo, traducírselo de alguna forma para que él pueda encontrar qué es lo que puede hacer con ese dolor. Cuando yo me ato a una escuela o un enfoque, estoy dejando de ver a la persona. Yo no sé si se recuerdan que alguna vez una conferencia, no sé si fue la primera o la segunda, presenté caso versus persona, donde se hablaba de la campana de Gauss, si lo quieren, el intervalo de confianza, el centro, y que las colitas, bueno, son esos casos fuera que no merecen. Y yo decía, no, un ser humano no es una estadística. La estadística sirve para orientar, pero un ser humano es certeza. Entonces, si yo voy a ver al ser humano como un caso, lo estoy convirtiendo en un objeto de estudio, en donde ver cómo aplicar la teoría con la que me casé, o la teoría que creé, o la teoría que me vendieron, pero en cualquiera de ellas, de esas posibilidades, no estoy viendo a la persona, la certeza de la persona. También presenté en otra conferencia lo de los pilares del psicoanálisis, y son todos útiles, claro que sí. Complejo de castración, complejo de Edipo, envidia del pene, todos son importantes y todos es necesario revisarlos, pero no como un absoluto, porque resulta que si hay 10 formas naturales y normales de ser y 56 combinaciones, el complejo de Edipo no lo viven igual todos. El complejo de castración no lo tienen igual todos. Si yo tengo a alguien con una tendencia natural a la depresión y otro que no, que uno es un iluso y el otro es un negativo. Si tengo a alguien que tiene un paquete genético con 15 genes que generan una tendencia natural a trastorno obsesivo compulsivo y crisis de ansiedad, no va a tener el mismo valor para esa persona. La ansiedad sexual, la masturbación, la posibilidad de la infidelidad, que para alguien que no tiene ese paquete. Entonces, cuando estamos hablando de los pilares del psicoanálisis, claro que hay que investigarlos, poniéndolos en contexto. ¿Y cuál es el contexto? La persona que tengo adelante. Esto es un rescate de la singularidad. Cada persona tiene una forma propia, personal, con la cual fue construyendo su forma de ver y de significar la realidad.
Adelina, cuando me presentaste, dijiste que, bueno, propusimos el nomos, esta instancia intrapsíquica que es algo así como el Pepe Grillo, como sería el super yo, pero su destino no es hacer las cosas bien, sino proveer la logística para que el ello cumpla su objetivo de vivir y de producir vida y demás. Pero además del nomos, nosotros propusimos otra instancia intrapsíquica más, que la llamamos el exo, dado que tenemos un paquete genético que nos permite interactuar con la realidad y ante un mismo estímulo, alguien, me refiero a bebé, va a reaccionar con sobresalto y el otro ni le va a prestar atención, donde uno va a mirar, un bebé va a mirar con asombro, el otro va a mirar con sonrisa. Entonces, nuestro paquete genético también nos está permitiendo crear la realidad subjetivamente. El exo sería esa instancia intrapsíquica que tiene un peso muy, muy fuerte. No es solamente cómo respondo a la realidad. Si pensamos en la instauración del super yo, tenemos que estar pensando que hay un super yo, si lo quieren, kleiniano, básico, pero no todos funcionan igual. Se va en la institucionalización del individuo, se va enseñando qué es lo que está bien, lo que está mal, y se va instaurando, se va introyectando. Resultado, el super yo pasa a ser un subconjunto, un subset del exo. Pero el exo es la construcción subjetiva. Significa que el super yo también es subjetivo. A partir de ahí, en nuestra teoría ontopsiquis, a partir de ahí, todos los absolutos se empiezan a debilitar y hay que revisarlos, no descartarlos. ¿Qué significa revisar? Contactar con la singularidad de la persona que tengo delante, dejar de decir tú estás bien, tú estás mal, y empezar a ver qué significa la realidad para ella y por qué y para qué le generó los problemas que la trajeron a la consulta. ¿Qué tenemos ahora? Un campo en disputa real, actual. Uno es una vertiente que está muy, muy de moda actualmente acá en Estados Unidos, de la mano de la ICF, la International Coaching Federation, que es la interacción como primer escalón en la salud mental. Para mí es un despropósito. ¿Por qué motivo? Porque el coaching te enseña a ser un preguntón profesional. Te enseñará de método socrático y lo que quieras, pero con esta idea de preguntas poderosas para que la persona pueda acceder a su propia claridad y descubrir su camino a una meta, no hay tiempo para que la persona se manifieste en un no puedo, no quiero, no sé si debo, y todos los conflictos de debo pero no quiero, debo pero no puedo, etcétera. Entonces, la meta en el coaching está por sobre el yo y al hacer que coaches estén interactuando como primera medida o primer aproximación a la salud mental, es para ser analizado o de riesgo, según yo, mi perspectiva. La otra es la psicología positivista. Y acá me estoy refiriendo no a toda la psicología, sino a la que busca esta estadística que haga que todo se termine pudiendo explicar en un modelo replicable. ¿Y por qué lo traigo como una vertiente a ser revisada? Porque no se trata del yo, sino del yo adaptado al grupo. Es cómo hacer para funcionar en sociedad. Y al decir en sociedad, estoy hablando de un nosotros que pudiera llegar a decirse vacío. Estoy hablando de un nosotros
donde el yo no es nada más que alguien que aprendió a ser una herramienta útil para el sistema. Pero su propuesta, su creatividad, lo que aporta, está sesgado. ¿Por qué? Acá sí, porque la positivista sí va con la estadística. Lo que se aparta más allá del 90 y pico por ciento, del 67%, donde se sale de los intervalos centrales de confianza, son casos raros, disruptivos, y no tenemos que prestar tanta atención. Y el último, la última vertiente es el psicoanálisis. Volviendo a los Fleischmann que me formaron, me acuerdo que Celia alguna vez me había dicho, el psicoanálisis tiene que ser subversivo. Y acá no estamos hablando, cuidado que yo vengo de Argentina, pasé dos dictaduras militares, decir subversión, subversivo, era prácticamente el pasaje a ser un desaparecido por guerrillero. Lo subversivo, lo que está por debajo de la versión, es ese yo que se da permiso para pensar y para decir, esto que a ti no te causa problema, a mí sí me lo causa y no sé cómo hacer para seguir. Entonces el relato que la persona crea cuando llega al psicoanálisis es singular. No lo puedo ajustar a lo que se pueda leer en un librito de autoayuda o en lo que una escuela pensó. No va a ser lo mismo la lectura de Freud que la de Anna Freud, que la de Joseph Freud, que la de Carl Abraham, que la de Klein, que la de Lacan, que la de Kohut, que no va a ser la misma lectura ante el mismo relato. Entonces, tenemos un único costo y ese costo, lamentablemente, es el paciente, el gran ausente. ¿Por qué? Porque no existe una teoría única del yo. Todas las que existen son, a veces, radicalmente opuestas o incompatibles. En las tres formas que hoy por hoy se están proponiendo para sostener a la persona en lo que es la salud mental o el equilibrio, en las tres el gran ausente es el yo. Volvamos un poquitito a Freud y si lo cambiamos de el malestar en la cultura, el malestar por la cultura, y acá una palabra que a mí me gustó acuñar hace unos años, alguna vez la mencioné, no me acuerdo si fue en el IPM o en el CAECH, lo llamé el educatrinamiento. Es el adoctrinamiento a través de la educación. Y cuando me puse a pensarlo y lo dije inicialmente, era casi casi como un acto de rebeldía, ¿no? Porque no hay mayor acto de rebeldía que la educación, pero después me pongo a investigar y la educación también te castra, porque te va diciendo eso se piensa, eso no se piensa, y si te atreves a decir, sí, pero lo pensé, sí, pero no se debe, y terminamos en la policía del pensamiento, o en Orwell, o en lo que fuera. Ahí empezó el abraza tu ego y crece con él, porque me puse a investigar dónde pudo haber nacido, y lo descubrí. El filósofo Johann Fichte, en 1807, escribió en Discursos al pueblo alemán este aforismo o este objetivo: aniquilar la libertad de voluntad. Que lo haya dicho, y bueno, un filósofo más. ¿Cuál es el problema? Pues estamos hablando que Fichte se lo considera el padre del idealismo alemán, que luego, al ser aplicado, se deformó y terminó en la base del nazismo. Así que indirectamente, Fichte es el padre del nazismo. Luego tenemos a Auguste Comte, 1830, mediados de los 30, donde empieza con su aporte para crear la sociología. El colectivo prima sobre el individuo. Y ahora ya tenemos aniquilar la libertad de voluntad. Si queremos, le podemos poner unos puntos suspensivos, ¿eh? No lo dijo Fichte. Aniquilar la libertad, voluntad individual. Y luego tenemos a Comte con la sociología y llegamos a, pero eso fue en Europa. Resulta que
a inicios de la década del 40, Horace Mann en Estados Unidos necesitaba un modelo educativo que cambiara radicalmente la disparidad que había entre los inmigrantes, las reservas indígenas, ricos, pobres, norte, sur, lo que después terminó en una guerra, y se fue de travesía por unos meses a Europa a aprender de los modelos europeos de educación. Y curiosamente, el que más le llamó la atención fue el de Fichte. Por lo tanto, Horace Mann, el gran educador, transfiere el modelo prusiano europeo, base del idealismo alemán y el nazismo, a Estados Unidos. ¿Se habría quedado ahí? Puede ser, pero después vienen los capitales y cuidado que acá no quiero que se utilice mi comentario para ningún partido político. Es puro análisis histórico. Viene Carnegie, Rockefeller y, bueno, no podemos con la singularidad ganar dinero. ¿Qué le parece al mundo si empezamos a estandarizar, producir en masa y decimos que todo lo que sea singular es ilegal? Y empezó a financiarse un modelo de diagnóstico estandarizado que abarca no solo a la base actual de la Big Pharma, sino también a la profesión médica y también al mundo psi. La singularidad cada vez menos lugar para que el ser pueda decir yo. Tenemos algo más, porque después vino Freud versus Jung, y con este modelo nos damos cuenta que el Freud viniendo a Estados Unidos y diciendo con Estados Unidos no se puede, no fue casual. Jung llegó antes y su modelo con el inconsciente colectivo embonaba con la propuesta no freudiana. Porque si vamos a ver a Freud en el uno a uno, más allá de que después haya habido otras escuelas, otras propuestas y demás, pero Freud en el uno a uno estaba pudiendo fortalecer al individuo. Y un yo fortalecido es impredecible y difícil de administrar. Pero con Jung y su inconsciente colectivo, además de los arquetipos universales, se propone un modelo más administrable. El modelo junguiano no solamente fue aceptado, adoptado, sino que se lo utilizó para construir uno de los test más dispersos y utilizados actualmente en Estados Unidos. El Myers-Briggs, el MBTI. Curiosamente, Fortune recomienda no utilizarlo, dado que su validez oscila entre el 0.00 y el 0.15. Sin embargo, se lo sigue utilizando para reclutamiento, recursos humanos y demás. Y tenemos una versión basada en el MBTI, que es el, el DISC. Van de la mano. Y no hay lugar para la singularidad. Es simplemente, ¿entraste o no entraste en este modelo donde todo está referido a dos estados? ¿Cuáles son los estados? Introvertido y extrovertido. Y después cuatro combinaciones. Y de ahí, bueno, vamos sacando las diferentes combinaciones. Tiene un problema este test que no forma parte de la plática, pero se los adelanto. En 2025, el doctor Kaminsky, en Estados Unidos, psicólogo, dice, llevo años viendo pacientes con ciertas características y ojo que él no leyó ni nuestro inicial en Psiquis
y tampoco estudió ontopsiquis. Llevo años viendo gente que si bien quiere formar parte de la masa, no está dispuesta a pagar el precio por formar parte de la masa. Y entonces no puedo decir que son unos trastornados. Y entonces Kaminsky dice, ya no podemos, no cabe la categorización entre introvertidos y extrovertidos. Y él propuso otrovertidos. Al punto que actualmente, 2026, la APA está analizando si le da cabida o no le da cabida. El estudio, no estamos hablando a nivel estadística, sino de método aplicado por varias décadas, de historias clínicas aplicadas por varias décadas, termina dándole validez a el otro vertido. Si yo tomo el modelo junguiano de su tipificación en personalidades y tomo el MBTI y el DISC, que está basado en combinaciones en dos estados, introvertido y extrovertido, y le agrego el tercer estado, se rompieron los estudios. Ya esos test no son aplicables. Vamos a ver qué inventan para no perder la industria multimillonaria anual que tienen por aplicación de esos test. Pero hoy por hoy, con el aporte del doctor Kaminsky, el test psicométrico, el análisis de personalidad basado en Jung o en el MBT, ya no tienen validez. Estoy hablando de muchas cosas, pero créanme que luchar con el rescate del ego no es fácil porque me han dicho muchas veces, pero eso no es lo que nos enseñaron. Entonces, traigo esta historia como para que vieran qué fue lo que aprendieron, de dónde proviene y cuál fue el objetivo que persiguieron cuando nos vendieron eso. La argumentación con el ego, contra el ego, entonces, históricamente, nace en Fichte, sigue con el padre de la sociología, Comte, es importada a Estados Unidos como el modelo educativo de Occidente por Horace Mann, es soportado en su necesidad para la industria y el crecimiento por Carnegie y Rockefeller, y tiene a Jung como el que estandariza o normaliza el cómo se ve o se comprende a cada persona. El ego entonces pasa a ser etiquetado como arrogancia, egoísmo y vanidad. Acá me quiero detener, porque siempre me viene a la mente, cuando es como esas asociaciones libres, bueno, me tocó a mí en este momento. Leo arrogancia y no me puedo olvidar de Bion. Y Bion decía, cuando el orgullo está en una persona eros, es amor propio. Cuando el orgullo está en una persona tánatos, es decir, que consume vida y la destruye, no que la produce, es llamada arrogancia. ¿Y por qué tuve que hacer este alto? Porque al etiquetar el ego como arrogante, está desconociendo que habemos personas eros y personas tánatos. Todas son tánatos. Y es para tenerlo en cuenta. El egoísmo, la vanidad, y vienen esas críticas, ¿no? Y si yo no hubiera sido egoísta, no me habría rasurado antes de presentarme ante ustedes. Tuve que poder tomar una parte del tiempo para poder dedicarme a mí, para poder estar ante ustedes. Son absolutos que se empiezan a meter en el discurso social. La cultura no ataca al ego por error, sino sistemáticamente. Ahora, vamos a volver a la consulta psicoanalítica. ¿Estaban equivocados? Ni Freud, ni Klein, ni Bion, ninguno estuvo equivocado. ¿Por qué? Recordemos hace unos 20 minutos atrás, cuando les dije que además, o 15 minutos atrás, cuando les dije que además del nomos, habíamos puesto otra instancia intrapsíquica más que era el exo. Ahora resumimos. Ello, nomos, yo, exo, superyo. El ello protegido por el nomos, el superyo como parte del exo y el yo en el medio tironeado por todo esto. Cada uno ve la realidad, ese exo y ese superyo, cada uno ve la realidad, ese ello que exige ve la realidad de una forma muy peculiar.
Si tengo una tendencia paranoica, paranoide, ansiosa y demás, voy a ver la realidad de una forma. Afortunadamente tuvimos un Freud que no se quedó con su visión, con sus demonios, sino que se atrevió a poner nombre. Y si tuvo una vez un sueño donde su hijo estaba muriendo en la guerra, se atrevió a pensar en los deseos inconscientes. Le puso nombre a sus demonios. Es una base muy fuerte para pensar cómo alguien que teóricamente pudiera llegar a ser visto hoy, con un estamateas y demás, como alguien tóxico, terminó abriendo el camino para poder entender nuestros demonios, sea que sean los mismos que los de él o diferentes. Klein le dice, no, pero mire que el super yo no es a los 6 7 años, ¿eh? Mire que lo estoy viendo en pacientes más chiquitos, de 3 años, antes, 6 meses. No, eso no puede ser. Entonces, uno ve, el otro no ve. ¿Por qué no ve? Si ahí está la evidencia. Porque no lo puede incorporar. No está dentro de su forma de ver la realidad. ¿Está mal uno y está bien el otro? No, los dos son válidos. No hay uno bien y uno mal. Cada quien ve desde su perspectiva. Es como ir en el auto y uno ir derechito hacia un pozo y el que está al lado, decir, cuidado que hay un pozo, ¿no? Si no hay, y se cae en el pozo. ¿Qué pasó? El que está al lado, está pegadito, está en el mismo auto, en el mismo viaje, pero es el copiloto, tiene otra perspectiva, es el mismo camino y ve diferente. Y así viene Bion con la función del pensamiento, y viene Sullivan, Harry Stack Sullivan en Estados Unidos con la ansiedad interpersonal, Kohut con la herida narcisista, Reich, el analista como instrumento vivo. Tendríamos que seguir Meltzer, Lacan, eh, tantos y tantos que siguen pensando, y todos son válidos porque están viendo la realidad que les trae su paciente mediante su relato, confrontándolo con su propia realidad creada por vivir en un mundo que propone realidad, dándose cuenta que lo entiende de determinada forma. Y el analista que entiende la realidad de determinada forma, entiende la realidad del relato del paciente de determinada forma y va a empezar a interpretar desde ahí. ¿Está bien? ¿Está mal? No, siempre y cuando no creamos que esto es un absoluto. Todas las escuelas son válidas. Este es el mensaje. El problema está cuando nos olvidamos de que el paciente construyó desde quién es su historia. La historia no es lo que le pasó. La historia no es las circunstancias. La historia es qué construyó él desde lo que trajo de nacimiento, sea el gen del liderazgo, sea el gen Mao ha partido a la mitad en el XY, que hace que la persona sea violenta, sea la oxitocina, sea la enzima COMT dominante, MET 158, en lugar de ser VAL 158, VAL 158, sea lo que sea, él construyó significados desde la maquinaria que ya trajo. La historia la construyó él, no la construye lo que vivió, sino cómo entendió lo que vivió. Y a partir de ahí fabrica el relato. Si seguimos teorizando singularidades, cada quien tiene su punto de vista, cada teoría fue construida desde una singularidad particular, la de los creadores. Y el problema está que cuando políticamente Freud, Pichon Rivière, Castoriadis, Klein, Lacan, cuando mediante asociaciones que buscan tener peso se le da fuerza política, se universaliza, se absolutiza, y ahí, en esa acción, no por la escuela, la singularidad del paciente es relegada, es dejada a un lado. Y si llega a decir no a una interpretación del analista, es una resistencia. Pero, ¿y si en su realidad lo que debió hacer como absoluto no estaba dentro de lo que el paciente vio? Bueno, entonces tendríamos que ver qué fue lo que llevó a que no viera lo que todo el mundo ve. No, no ese es el mensaje. El problema no es lo que vieron, sino el haber asumido que eso era todo.
Cada quien tiene su punto de vista. Winnicott y Sullivan, el yo necesita de otro yo. Holding, un aporte enorme de Winnicott, el ego prestado del analista, con esa propuesta como médico pediatra que se atrevió a decir no hace falta conocer a Freud para poder pensar y proponer, y llegar a pensar que el daño estuvo en la falta de amor. Y entonces proponer hacer ese holding para que el paciente pueda confiar y regresar a ese punto donde se produjo el daño, tenderle la mano y traerlo de regreso, sabiendo que en algún momento va a tener que abrir la mano para dejarlo ir. Un ego presente que es capaz de recibir a otro ego que sufre dolor psíquico, cobijarlo en tanto vuelve a una base donde se puede volver a construir. No como yo quiero, sino a partir de lo que tiene. El psicoanálisis interpersonal de Sullivan, uno se convierte en sujeto en la mente del otro. No hay absolutos. Dame tu relato y yo voy a decir cómo me transformaste y a partir de cómo me transformaste te voy a dar mi visión a ver si eso te transforma a ti. Y vamos construyéndonos. Y luego tenemos la paradoja lacaniana, porque hay una crítica a la sustitución del yo del paciente por la autoridad del analista, cuando venimos con esto que nos habían enseñado y que a mí me costó integrarlo cuando me estaba entrenando, la escansión, y ver cómo viene la sesión y si se hace muy manifieste un yo, bueno, nos vemos la siguiente, la escansión. Y uno se pone a pensar, ¿y si era justo ese el momento donde en lugar de interrumpir la sesión había que darle cabida? Porque ese yo que no había podido manifestarse afuera y que pudiera haber ido perdiendo fuerza y salud por no poder expresarse en la confianza con su analista, se atreve a decir yo, y lo que recibe es, no, entraste en una dialéctica, no hay cabida, nos vemos la próxima. Entonces, intervenir sustituyendo al yo del sujeto es sugestión, no es análisis. Pero acá tenemos un problema, porque si la visión lacaniana es real, el significante precede al sujeto. ¿Qué pasa si empezamos a pensar que cada persona viene con un paquete genético que lo lleva a interactuar con la realidad de una determinada forma? Algunos van a poder relacionarse en los primeros 4, 5, 6 meses, algo que nosotros en ontopsiquis lo llamamos la etapa de prolación. Coincidiría medianamente con la etapa oral, pero es diferente. ¿Y qué pasa si, porque tengo el paquete de ansiedad, una propensión al miedo, o si tengo un gen que me lleva a tener posibilidad de tener algún quiebre esquizofrénico? Ya habíamos dicho, no todo el mundo se puede volver esquizofrénico, así que rompan el absoluto de que hay que tener cuidado con el posible quiebre psicótico del adolescente. Entonces, esa persona manejada o marcada por el miedo va a terminar viendo la realidad diferente. Las relaciones de los primeros 6, 8, 10 meses no significan nada, pero cuando empieza a entrar en la etapa anal, la que estudió Abraham, el miedo tiene su valor, el otro tiene su valor, valor como amenaza, valor como proveedor, y veo la realidad desde otra perspectiva. Y si ninguno de los dos vino así, y tengo a alguien con oxitocina o con exceso de confianza, si lo quieren, y no producto de que tuvo un jardín de niños bueno, ni una familia, como decía Valen, para alimentar la confianza básica o un jardín fértil para que pudiera desarrollarse, sino que vino compitiendo. Y bueno, vamos a estar en una sociedad donde les van a dar premios, lo van a tratar de elegir, va a haber un mercado brutal para ponerlos como ejemplos aspiracionales, desconociendo que los que tienen miedo no lo valoran y desconociendo que los que
Les importan las relaciones, no les importa competir. Lo hacen para vivir, pero no para ganar. Entonces caemos en quién es el terapeuta. Cada quien tiene su punto de vista. Personalidad genética, mucha gente dice, no, estoy en contra del determinismo genético. Mis genes no me determinan. Sí y no, no y sí. Y este so y este ni tiene su razón de ser. Que yo tenga un paquete genético habla de una predisposición para ver la vida, realidad, mis fortalezas, mis problemas, para fabricar con mis neuronas espejo o lo que fuera mi paquete de creencias, porque no vinimos al mundo con un librito con todas las respuestas, por lo tanto para funcionar necesitamos respuesta y como nadie nos la da, la fabricamos. Vivan las creencias. Cada quien desde su genética va a encontrar cómo empezar a interactuar con la vida. Y entonces me dicen, no, no, y yo les digo, estás en contra del determinismo genético, pero no te opones al determinismo que hace la cultura sobre ti, diciéndote lo que está bien y lo que está mal. Y entonces hablan de la epigenética aplicada, ¿no? Y entonces los radicales metilio y que con la iteración y con... Y si existe la epigenética y tiene su valor, la pregunta que nace es, ¿no estaría la epigenética dándole cabida al determinismo genético? ¿Para qué es necesaria una herramienta que modifique lo que está? Y entonces, la personalidad genética versus la epigenética aplicada, tenemos que la personalidad genética condiciona cómo recibe el relato del paciente y cómo aplica la técnica. Estoy hablando en el terapeuta. La interpretación vista como un absoluto puede convertirse en un acto violento. La negativa del paciente no siempre es resistencia o defensa. Cuidado con los sitios comunes. A veces, si yo te digo que no, no es que tengo una conflictiva edípica no resuelta y que tengo que trabajar mi vínculo con la autoridad. No, a veces es simplemente un no. Y ya habíamos hablado de los pilares que dirigen el psicoanálisis, deben verse como relativos al ser particular que es cada paciente. ¿Qué tenemos con problema con el coaching? Brevemente, el coaching como técnica socrática, mayéutica y demás está llevado hoy por hoy a un microabordaje conductual sin supervisión clínica. Es de riesgo. Hay preguntas que dependiendo quién es la persona que está delante y lo está recibiendo pueden llevarlo a un estado regresivo y a una depresión del cual el coach no es capaz de sacarlo. No va a saber cómo darle la mano y cómo traerlo de regreso. Entonces, hay un objetivo conductual porque se establecen objetivos, tareas, cómo vas a medir el resultado de la tarea y cuando lo hayas, cómo te vas a premiar. Entonces, tenemos reforzamientos positivos, negativos, premios, castigos y todo en función de lograr la meta. Así que el coaching es un microabordaje conductual que no puede ser visto como parte de la salud mental, esté la organización que esté detrás, y que requiere algún tipo de supervisión clínica si es que van a entrenar coaches para que lo utilicen. Un ejemplo, dos preguntas, dos paradigmas. Algo que estuve escuchando en el Mundial. Entonces, mediante algún equipo menor, dice, ¿qué le tiene miedo a perder o deseo de ganar? Comentaristas, etcétera. El coaching te va a preguntar eso. ¿Tienes miedo a perder? ¿Cuál es tu miedo? Y el psicoanalista quizás propondría, ¿qué pasaría si ganaras? ¿Y qué perderías al hacerlo? No estoy dando por sentado que hay un miedo. No estoy dando por sentado que debe el objetivo ser siempre ganar. Porque para una persona, ganar pudiera llegar a ser, finalmente tengo que enfrentarme con mi desamparo originario y si yo llego a ganar, entonces ya no voy a poder tener el respaldo de mi relato que sustentaba cada vez que pedir ayuda y voy a tener que vérmela solo. Entonces, no le tengo miedo a perder, es no quiero ganar y hay que entenderlo. Y acá surge ontopsiquis como un marco
un punto de partida, porque no nos manejamos desde la carencia, desde los traumas, desde las circunstancias, no nos manejamos desde los complejos. Tratamos de ver que todo eso, lo que mencioné, es producto de una exigencia proveniente de la realidad externa que el paciente o la persona fabricó en su intento de querer responder a las exigencias externas que no eran acordes a lo que traía en su chip. Entonces, lo primero que hacemos es intentar ver quién es la persona, no el paciente. Sí recibo su problema, sí recibo su relato, y sí, como en la pregunta o en el paradigma anterior, sí lo que hago es tratar de entender qué de él hizo que su relato se convirtiera en el problema que me está relatando. Trato de identificar cuál es el relato en el relato. Así como cuando interpretamos un sueño y le decimos, vuélvelo a decir, y entonces en el segundo relato veo las diferencias y empiezo a tratar de ver dónde necesitó adornar y empiezo a comprender, igualito, ¿cuál es el relato en el relato? ¿Quién es la persona que me está trayendo esto que vio como un problema? Y a partir de ahí empiezo a contactar con la posibilidad de su visión dentro de este esquema de 56 combinaciones, donde está de vuelta el ello, el nomos, el yo, el exo, el superyo, y ver a qué le está dando más cabida. Vamos a tener en estas 56 combinaciones naturales algunos que son puro ello, cero superyo, algunos que son ellos y nomos, algunos que son un yo con el exo, puro exo, exo sin superyo o muy débil, todas las combinaciones posibles. Y para cada uno el problema que trae es algo diferente. Fíjense que inteligencia artificial acá es inaplicable. ¿Por qué? Porque tenemos que contactar mediante preguntas socráticas, contacto humano, volvemos a Sullivan y demás, Kohut, etcétera. Tenemos que volver a ver a la persona, no al objeto de estudio. Antes de que se vaya terminando, una crítica que ya la había anticipado sobre las colas en la campana de Gauss, todo aquello que no está en los intervalos centrales de la campana de Gauss. La neurodivergencia estaba vista como parte de esas colas. El espectro autista, como trastorno, está dentro de esas colas, fuera de los intervalos centrales. Pero resulta que hay estudios que van diciendo que la neurodivergencia, en realidad, no es una discapacidad, sino alguien que tiene una capacidad diferente. Están cambiando discapacidad, trastorno, disminución por alguien que posee una capacidad diferente. La neurodivergencia está dejando de ser vista como un trastorno, una enfermedad o un desvío de una supuesta normalidad. Entonces, tan solo para que quede en la grabación, Adelina, voy dejando, por ejemplo, Motron del 2012, este es un segundo estudio, realizaron un metaanálisis de estudios de neuroimagen funcional en autismo, encontrando que el modelo de funcionamiento perceptual mejorado predice un desempeño perceptual generalmente superior y un rol más amplio de los procesos perceptuales en la cognición autista. A ver, si nos vamos con absoluto y volvemos al relato, ¿en serio pretendo interpretar o recibir a un paciente que tiene algún grado dentro del espectro autista como alguien a ser tratado para llevarlo a la normalidad aceptada? Estoy hablando de mi incapacidad como terapeuta de no poder ver al diferente. Entonces ahí abajo tienen al pie la cita y antes, esto empezó antes, en el 2006 es donde empezó su trabajo viendo la importancia de la elección de habilidades especiales y cómo regiones cerebrales se activan de diferente forma mediante los estímulos.
Cuando alguna vez hicimos un estudio acá y la gente no creía, no, no puede ser, predisposición no es pesimista, no, no puede ser. Hicimos un estudio con un neurocientífico y había una persona que ante cualquier imagen positiva, su cerebro estaba apagado, solamente se encendía cuando había cosas desagradables o de temor. El relato no puede ser único y no significa que su historia lo condicionó. Más hallazgos, hay un nuevo paradigma, este es un estudio también para que quede en pantalla grabado, que es más interesante porque el título es ¿Por qué necesitamos la neurodiversidad en el cerebro y en las ciencias conductuales? El conductismo, buscando una única forma, una única vertiente de respuesta al comportamiento aceptable, es la que está excluyendo a los que pueden llegar a propiciar el verdadero desarrollo y evolución. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Ontopsikis? Que el terapeuta se vuelva consciente de sus límites. ¿Cuáles son sus límites? Primero, conócete tú. No se trata solamente de que hayas hecho psicoanálisis. En el modelo de Ontopsikis, ¿quién eres? ¿Cuál es tu tipo de personalidad? ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué valoras? ¿Qué no valoras? Si hay algo que valoras y viene un paciente que no lo valora, ¿analizamos la contratransferencia o siempre la culpa es del paciente? Y entonces vamos llegando a que en lugar de decir lo que ontopsiquis no es, vamos a decir lo que ontopsiquis sí es. Es una exigencia para la toma de conciencia y aceptación de la singularidad, tanto del terapeuta como del paciente. Y cuidado, porque cuando vienen porque hay problemas con alguien más. Bueno, vamos a tratar de identificar cuáles son las singularidades de aquellos que te trajeron problemas y por qué tú tendrías problemas con la singularidad de ellos. Validación de cada escuela, todas son necesarias, todas, pero por favor, ninguna como absoluto. Y lo que ontopsiquis es un marco para el acompañamiento efectivo del otro, primero tendiendo hacia su autodescubrimiento. Cuidado con esto, no fortalecimiento en seco, vacío y como librito de autoayuda. Primero su autodescubrimiento, para poder luego propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de su yo. Rescatemos el ego, porque es un vínculo entre dos yoes, para que una sociedad tenga muchos yoes fuertes y el nosotros tenga otro peso. No que sea un pan con levadura, no que sea un pan vacío, que sea una masa con sustancia. Esa es la propuesta de rescatar el ego, incluyéndolo como parte de la terapéutica ante la cultura. Y bueno, según Freud, el yo tiene que ser desarrollado, pero dirigir ese desarrollo desde afuera es hacer un bonsái de cada persona. Acá que quede la crítica, si una persona sale formada por los límites de un molde, ¿qué tanto es ella o la sombra de lo que pudo haber sido? Además de dejarle mi gratitud a ustedes, la teoría ontopsiquis es esta, que es segunda edición revisada, y con toda mi gratitud a Adelina Rosas Mercado, que quiso hacer un prólogo para esta edición tan profundo, tan concienzudo, y Abraza tu ego, donde está registrada toda la investigación histórica documentada de, de dónde surgió el ataque al ego y por qué es que nos llevaría, si atacamos al ego, a sobrevivir. Abraza tu ego y crece con él. Sobrevivir no es vivir. Ambos están en Amazon. Gracias por el tiempo y en la medida que pueda, claro, voy a responder estas preguntas. Gracias. Gracias, Muchísimas gracias, gracias. Aníbal.